¿Alguna vez te has preguntado si la realidad es más de lo que vemos a simple vista? ¿Y si existieran niveles de percepción a los que solo unos pocos pueden acceder? El científico mexicano Jacobo Greenberg se hizo estas mismas preguntas y dedicó su vida a buscar las respuestas, no en laboratorios convencionales, sino en las profundidades de las tradiciones chamánicas de México. Su historia es una de las más fascinantes y misteriosas de la ciencia moderna. Un viaje que desafió los límites entre la mente, la materia y el espíritu. Greenberg no era un científico común. Mientras sus colegas se enfocaban en lo observable y medible bajo el microscopio, él decidió sumergirse en un mundo que la ciencia solía descartar como superstición, el de los chamanes, curanderos y hombres de conocimiento. No se conformó con ser un observador distante. Quiso vivirlo, sentirlo y entenderlo desde adentro. Viajó por todo México, desde los desiertos del norte hasta las selvas del sur, para aprender directamente de quienes, según él, eran los verdaderos maestros de la conciencia. Se sentó con chamanes, participó en sus rituales, escuchó sus cantos y observó sus prácticas de sanación. Lo que descubrió lo dejó perplejo. Se dio cuenta de que estos rituales no eran simples actos simbólicos, producían cambios reales, tangibles y profundos en la conciencia de las personas. Greenberg documentó meticulosamente cómo, durante estas ceremonias, los participantes entraban en estados de trance. En esos momentos, la percepción del tiempo se distorsionaba, los sentidos se agudizaban o se transformaban, y la experiencia misma de la realidad cambiaba por completo. Para Jacobo, estos estados no eran alucinaciones ni engaños de la mente. Eran la prueba de que el cerebro y la conciencia tienen una capacidad latente para acceder a otras capas de la realidad, a universos paralelos de percepción. Fascinado, comenzó a diseñar experimentos para medir estos fenómenos. Quería entender cómo la atención enfocada y la intención de un chamán durante un ritual podían afectar la percepción de quienes participaban. Descubrió que estas prácticas ancestrales podían inducir experiencias increíblemente profundas de autoexploración y transformación personal. En sus diarios y escritos, Greenberg describió fenómenos que suenan a ciencia ficción, ante telepatía, percepción extrasensorial, la sensación abrumadora de estar conectado con la naturaleza y el universo entero. Pero para él, no había nada de sobrenatural en ello. Sostenía que estas experiencias surgían de la interacción de nuestra conciencia con lo que él llamó la lattice, una estructura de información sutil que, según su teoría, conecta a todos los seres y a todo lo que existe. La mente, para Greenberg, no estaba encerrada en el cráneo, era una antena capaz de sintonizar con este campo universal. La conexión entre mente, cuerpo y espíritu era el eje de su trabajo. Observó cómo los chamanes, al enfocar su atención e intención, podían influir en la respuesta física de sus pacientes, aliviando el dolor o sanando enfermedades. Entendían intuitivamente algo que la ciencia occidental apenas comenzaba a explorar: que nuestras emociones y pensamientos tienen un poder directo sobre nuestra biología. La mente no era una espectadora pasiva, sino un agente activo capaz de modelar la realidad física. Greenberg también estudió el uso de plantas sagradas en los rituales. Vio que, utilizadas de manera controlada y con un propósito claro, estas plantas no eran una forma de escape, sino una herramienta poderosa para el autoconocimiento. Potenciaban los estados alterados de conciencia, permitiendo a las personas explorar su propia psique desde una perspectiva más amplia y profunda. Los chamanes actuaban como guías expertos en estos viajes interiores, enseñando a navegar por los paisajes de la conciencia expandida. Una de las conclusiones más radicales de Greenberg fue que estas experiencias no eran exclusivas de los chamanes o de contextos rituales. Podían ser reproducidas bajo condiciones controladas en un laboratorio. Esto demostraba la increíble plasticidad de la mente humana, nuestra capacidad para percibir mucho más allá
de los límites que nos impone la vida cotidiana. La percepción, decía, no es estática. Podemos entrenarla a través de la meditación, la atención plena o prácticas rituales, para sintonizar con capas más profundas y sutiles de la realidad. Y esto no solo tenía implicaciones espirituales, tenía efectos directos en la salud y el bienestar. Greenberg creía que al expandir nuestra percepción, podíamos mejorar nuestra calidad de vida, tanto a nivel mental como físico. La realidad, insistía, no es un hecho fijo e inmutable. Es algo que nuestra propia conciencia ayuda a crear y modelar. El límite entre lo que consideramos posible y lo imposible, según él, depende únicamente de nuestra apertura perceptual y de nuestra capacidad para enfocar la atención. Su investigación también reveló el poder del sonido. Exploró cómo la música, los cantos y las vibraciones en los rituales influían en el estado mental y físico. Descubrió que ciertos ritmos y patrones sonoros podían inducir lo que llamó coherencia neuronal, un estado de sincronización entre la mente y el cuerpo que genera profundas sensaciones de bienestar y una percepción expandida. Para Greenberg, las prácticas tradicionales eran un laboratorio viviente, una fuente inagotable de sabiduría sobre el funcionamiento de la conciencia. Documentó casos asombrosos de sanación, pacientes que lograban aliviar dolores crónicos, tanto físicos como emocionales, a través de la participación en rituales y cantos. Esto reforzaba su convicción de que la mente es una fuerza activa y poderosa. Los chamanes, con su conocimiento ancestral, sabían cómo dirigir esta fuerza para generar efectos concretos y medibles. Pero Greenberg también advertía sobre la importancia de la ética. La expansión de la conciencia, decía, debe ir de la mano de la responsabilidad y la armonía con nuestro entorno. El objetivo final no era tener experiencias extrañas, sino lograr un mayor autoconocimiento, una integración personal y una conexión más profunda con el universo. Su trabajo buscaba construir puentes entre la ciencia y la tradición, demostrando que no tenemos por qué elegir entre una y otra. La investigación de Greenberg sobre la percepción y los estados alterados de conciencia influyó enormemente en la psicología y la neurociencia. Mostró que estas experiencias, lejos de ser patológicas, tienen un fundamento neurobiológico y pueden ser profundamente transformadoras y significativas para el ser humano. Nos enseñó que la conciencia no está limitada a lo que nuestros 5 sentidos nos dicen. Podemos acceder a niveles mucho más profundos de información y comprensión. El legado de Jacobo Greenberg es un tesoro de conocimiento y misterio, aunque su propia desaparición en 1994 sigue sin resolverse. Sus ideas continúan vivas, inspirando a científicos, psicólogos y buscadores espirituales de todo el mundo. Nos dejó una invitación a explorar nuestra propia mente con curiosidad, rigor y, sobre todo, con respeto. Nos mostró que las tradiciones ancestrales guardan claves para desvelar el increíble potencial de la conciencia humana. Quizás, como él creía, la ciencia y la espiritualidad no son caminos opuestos, sino 2 lenguajes distintos que intentan describir la misma realidad asombrosa. Su trabajo nos recuerda que somos mucho más que un cuerpo físico. Somos conciencia. Y esa conciencia es un instrumento poderoso, capaz de expandir nuestra experiencia y comprensión del mundo de formas que apenas comenzamos a imaginar. Explorar estos estados de conciencia no es solo un viaje hacia lo desconocido, es una ventana hacia la comprensión más profunda de quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el cosmos. Gracias por acompañarnos en este viaje a la mente de Jacobo Greenberg. Si te apasionan estos temas que desafían nuestra percepción de la realidad, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima exploración.